No fui una chica popular en la secundaria, tampoco alguien a quien molestaran. Simplemente pasaba desapercibida, una más entre el montón. Pero hubo una noche que cambió todo, una noche que jamás olvidaré. Fue durante un partido de fútbol, uno de esos eventos donde todos se reúnen y las emociones están a flor de piel. Ahí estaba Marco, uno de los chicos populares, con esa sonrisa que atraía a todos y la seguridad de quien siempre consigue lo que quiere. Cuando me invitó a salir, pensé que era un simple gesto pasajero, una invitación casual que no tendría mayor importancia. Pero pronto me di cuenta de que estaba muy equivocada. Marco tenía planes que yo no podía ni imaginar, y no fueron nada buenos. De repente la sonrisa se tornó fría y su mirada amenazante. Sacó un arma, una pistola pequeña pero lo suficientemente intimidante para helarme la sangre. Me obligó a acompañarlo primero a un McDonald's cercano, un lugar lleno de luces artificiales y gente despreocupada, sin que nadie sospechara lo que estaba sucediendo. Allí, entre la música de fondo y el ruido de las charlas, sentí que el mundo se me venía encima. No entendía por qué yo estaba ahí, ni qué esperaba que hiciera. Sin embargo, no tuve opción. Marco me llevó luego a un parque oscuro, un sitio donde las sombras parecían tener vida propia y el silencio era abrumador. Fue ahí donde me hizo deshacerme del arma, una orden que ejecuté con miedo y manos temblorosas. Nunca imaginé que esa pistola estaba relacionada con un crimen que la hermana de Marco había cometido, un secreto sucio que él estaba tratando de ocultar a toda costa. Yo, una chica que solo quería pasar desapercibida, me vi envuelta sin querer en algo mucho más grande y peligroso de lo que podía manejar. Desde entonces, mi vida cambió. El miedo me siguió como una sombra constante. La paranoia de que alguien pudiera descubrir mi conexión con aquel hecho me mantenía alerta, mirando cada rincón oscuro con desconfianza, preguntándome si algún día podría volver a ser solo una chica normal, sin secretos ni amenazas sobre mi cabeza. Las semanas siguientes a aquella noche fueron un torbellino de emociones encontradas. No podía dormir sin que los recuerdos de Marco y el arma me invadieran la mente, ni tampoco podía evitar sentir que alguien me observaba. Empecé a notar pequeñas cosas, sombras que se movían al final del pasillo de mi casa, sonidos extraños cuando estaba sola, y esa sensación de que algo o alguien estaba siempre cerca, aunque no podía verlo. Cada día en la escuela se volvió más pesado. Aunque nadie sabía lo que había pasado, yo sentía el peso de aquel secreto aplastándome el pecho. No podía contarle a nadie. ¿Quién me creería? ¿Qué dirían si supieran que había estado involucrada, aunque fuera a la fuerza, en un asunto criminal? El miedo a ser señalada me hizo aislarme poco a poco. Me refugiaba en los libros y en mi música, tratando de mantener mi mente ocupada para no pensar en la pesadilla que había vivido. Un día, mientras caminaba hacia casa después de clases, vi a Marco en la distancia. Él estaba con sus amigos, riendo y actuando como si nada hubiera pasado. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Su expresión cambió y por un instante, me pareció que una sombra oscura pasó por su rostro. Fue como si me recordara que yo ya no era solo una chica más, que yo sabía algo que no debía saber. Intenté evitarlo, cambiar mis rutas y horarios, pero la realidad era que él tenía el control. Marco parecía estar en todos lados, como una presencia invisible que me perseguía. En más de una ocasión, recibí mensajes anónimos en mi teléfono con amenazas veladas, palabras que me decían que no intentara contar nada o las consecuencias serían peores. La situación se volvió insostenible. Vivía con la constante ansiedad de que en cualquier momento podría aparecer alguien para acusarme o para hacerme daño. La paranoia me llevó a cambiar mis hábitos, a no salir de noche, a evitar hablar con desconocidos, a tener siempre el teléfono a mano. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mi propia familia. Sentía que el mundo entero estaba conspirando para hundirme en ese pozo de miedo. Pero lo peor fue descubrir, tiempo después, que la hermana de Marco realmente estaba involucrada en un delito grave, un robo que había salido mal, y del cual Marco había tomado el arma para asegurarse de que nadie hablara. Yo había sido solo una pieza más en ese juego sucio, una víctima más en una cadena de mentiras y violencia que nadie parecía dispuesto a romper. El peso de ese secreto era tan grande que me hizo cuestionar quién era realmente. Aquella chica que antes se escondía entre la multitud, que no buscaba llamar la atención,
Ahora vivía con el temor constante de que ese capítulo oscuro de su vida la definiera para siempre. Los días se tornaron en semanas y las semanas en meses, pero el miedo nunca se disipó. Cada vez que escuchaba una sirena, mi corazón se aceleraba. Cada llamada desconocida me hacía saltar. Me sentía atrapada en una jaula invisible, prisionera de un secreto que no podía contar y de un pasado que no podía olvidar. Intenté hablar con amigos, pero las palabras se quedaban atoradas en la garganta. ¿Cómo explicar algo que parecía salido de una película de terror? Nadie entendería que una simple invitación a salir se hubiera convertido en una pesadilla real, en una noche que cambió todo para mí. Incluso en casa, donde debería sentirme segura, la tensión era palpable. Miraba a mis padres a los ojos, pero ellos no sabían nada. ¿Cómo contarles que estaba involucrada en algo tan peligroso sin ponerlos en riesgo? Decidí callar, pero ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde había dejado el arma, el recuerdo me golpeó con fuerza. Ese lugar que parecía tan tranquilo y común, había sido el escenario de mi mayor temor. Las sombras entre los árboles parecían susurrar secretos que yo no quería escuchar. Me quedé paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante comprendí que ese miedo me había cambiado para siempre. Consciente de que no podía seguir viviendo así, empecé a buscar formas de protegerme. Instalé cámaras en casa, cambié mis rutas diarias y aprendí a estar siempre alerta. Cada sonido, cada movimiento extraño, se convirtió en una señal de alarma. Vivía con la constante sensación de que en cualquier momento mi pasado me alcanzaría. Pero no todo fue oscuridad. A pesar del terror y la ansiedad, encontré en mí una fuerza inesperada, una determinación para seguir adelante, para no dejar que ese capítulo definiera mi vida. Aprendí que aunque el miedo puede ser paralizante, también puede ser un motor para cambiar, para crecer y para buscar la verdad. Con el paso del tiempo, aquella noche que parecía un evento aislado, empezó a infiltrarse en cada aspecto de mi vida. Las pesadillas se volvieron recurrentes. Soñaba que Marco regresaba, que la pistola reaparecía en mis manos temblorosas, que el parque oscuro me atrapaba sin escape. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo desbocado, deseando que todo fuera solo un mal recuerdo. Pero la realidad me devolvía siempre a esa misma angustia. El colegio, que antes era simplemente un lugar donde pasaba las horas, se convirtió en un escenario de constantes ansiedades. Evitaba cruzarme con Marco y sus amigos, que parecían saber más de lo que decían, que me miraban de reojo, susurrando sin que yo pudiera entender las palabras. No me atrevía a contar nada a nadie, porque sabía que nadie me creería o, peor aún, que podía meter a mi familia en problemas. Mis notas empezaron a bajar, la concentración me fallaba y la fatiga era constante. Sentía que me estaba consumiendo por dentro, atrapada entre el miedo y la necesidad de seguir adelante. Sin embargo, sabía que no podía rendirme. Había que encontrar una salida, una forma de liberar ese peso que me estaba destruyendo. Una tarde, decidí ir al parque donde había tirado el arma. No sabía si buscaba cerrar un capítulo o simplemente enfrentar mis demonios, pero sentí que era necesario. Caminé entre los árboles, observando las sombras que parecían moverse con vida propia. Recordé el frío de aquella noche, la presión en mis manos, el miedo que me paralizaba. Me senté en un banco, dejando que la brisa me envolviera, tratando de calmar el torbellino que tenía en la mente. En ese momento, una mujer mayor que paseaba a su perro se acercó y, sin saber por qué, me habló con una voz suave y comprensiva. A veces lo que más nos asusta es lo que más necesitamos enfrentar, me dijo. Fue un instante breve, pero esas palabras quedaron grabadas en mi corazón. A partir de ahí empecé a buscar ayuda. No fue fácil. Me acerqué a un consejero escolar y con dificultad le conté fragmentos de lo que había vivido. Poco a poco encontré un espacio donde podía expresar mis miedos sin ser juzgada. Aprendí que no estaba sola, que había personas dispuestas a ayudarme. Sin embargo, la amenaza de Marco seguía latente. No desapareció simplemente porque yo quisiera olvidar. Seguía sintiendo su presencia en el ambiente, la tensión de ser vigilada. Eso me hizo tomar decisiones difíciles, mudarme de casa, cambiar de escuela y cortar toda relación con mi antiguo entorno. Los cambios fueron duros pero necesarios. Empecé a reconstruir mi vida poco a poco,
encontrando nuevas amistades, nuevas rutinas, nuevas esperanzas. Cada paso que daba era un acto de valentía, un rechazo a que el miedo me dominara. Aunque el pasado seguía allí, como una cicatriz invisible, aprendí a convivir con él. Entendí que, aunque no podía borrar lo que había sucedido, sí podía decidir cómo afectaría mi futuro. Con el tiempo comprendí que algunas heridas no desaparecen, solo se transforman en cicatrices que nos recuerdan lo que hemos vivido y cuánto hemos crecido. Marco y aquella noche quedaron atrás, pero nunca del todo fuera de mí. Aprendí a convivir con el miedo, a reconocerlo sin dejar que me paralizara. Decidí no permitir que esa experiencia definiera quién soy, ni que mi vida se limitara por un secreto que no elegí guardar. Poco a poco, reconstruí mi confianza, reconstruí mi voz, y encontré la fuerza para seguir adelante. No como la chica asustada que una vez fui, sino como alguien que decidió tomar el control de su destino. La verdad es que a veces la oscuridad toca a nuestra puerta sin avisar, y no siempre podemos evitarla, pero sí podemos decidir cómo responder, qué camino elegir y cómo transformarnos a partir de ella. Esa noche con Marco fue un punto de quiebre, un antes y un después. Pero también fue el inicio de mi camino hacia la libertad, hacia la valentía y hacia una vida que, aunque marcada, es mía para vivir plenamente. Durante su estancia en una tranquila y apartada casa en California, encargada de cuidar a una pareja mayor y sus gatos, la joven protagonista comienza a experimentar pequeños sucesos que, al principio, parecen inofensivos pero poco a poco se vuelven inquietantes. Al llegar, la casa da una sensación acogedora, con la calidez de los muebles antiguos y la luz dorada del atardecer filtrándose por las cortinas. Los gatos, aunque inicialmente curiosos y tranquilos, poco a poco empiezan a mostrar señales de nerviosismo. Uno de ellos se oculta constantemente bajo los muebles, mientras otro mira fijamente hacia rincones oscuros sin motivo aparente. La joven nota que algunas puertas que ella no había cerrado aparecen cerradas al despertar, o viceversa, y objetos pequeños cambian ligeramente de lugar. La sensación de estar siendo observada se hace presente en cada sombra, en cada silencio que parece demasiado denso. Al principio piensa que son imaginaciones producto del aislamiento y el cansancio, pero la inquietud crece y comienza a afectar su descanso y concentración. Una noche, el silencio de la casa es interrumpido por ruidos sutiles, un leve crujido en el piso superior, un suspiro apenas audible, la presión invisible de una presencia en el aire. Al armarse de valor y recorrer la casa con una linterna, descubre indicios de que alguien estuvo allí. Una ventana entreabierta, una puerta que se abre lentamente con el viento o quizás con una fuerza que no entiende. La tensión escala al máximo cuando siente una respiración cerca, una sombra que se mueve rápidamente fuera de su campo visual. En ese momento confronta a la presencia que invade el hogar y en un acto de desesperación finge haber llamado a la policía. El intruso se esfuma entre la oscuridad, dejando tras de sí una sensación de vacío y terror. Al día siguiente, a pesar de buscar pruebas o señales tangibles, la joven no encuentra nada fuera de lugar. No hay objetos robados, no hay rastros claros, solo un silencio pesado que parece esconder secretos mucho más oscuros. A partir de ese momento, la protagonista queda marcada, sintiendo que la casa ya no es solo un refugio temporal, sino un lugar donde fuerzas inexplicables acechan, cambiando para siempre su percepción de lo que significa estar sola en un espacio que debería ser seguro. La incertidumbre y el miedo se instalan en cada rincón de su mente, mientras se pregunta qué ocurrió realmente durante esas noches inquietantes. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia para la joven. Cada mañana despertaba con el corazón acelerado, temiendo lo que pudiera encontrar al abrir los ojos. La casa que antes parecía un remanso de paz, se había transformado en una prisión de sombras y murmullos apenas perceptibles. Los gatos, que solían ser su compañía silenciosa, ahora se mostraban inquietos, moviéndose con nerviosismo por los pasillos y arañando las puertas como si intentaran advertirle de algo invisible. Intentó distraerse con tareas cotidianas, limpiar, ordenar, alimentar a los animales y revisar los correos que la pareja mayor le enviaba ocasionalmente. Pero ninguna rutina lograba calmar la creciente ansiedad. A menudo se encontraba mirando fijamente hacia la ventana del salón, esperando no saber qué, con la esperanza secreta de que todo fuera producto de su mente cansada
y no de una amenaza real. Una tarde, mientras preparaba la cena, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Su cuerpo se paralizó, la respiración se cortó y un sudor frío le recorrió la espalda. Al acercarse lentamente, comprobó que no había nadie, solo un pequeño papel doblado pegado con cinta adhesiva. Con manos temblorosas lo recogió y desplegó. Era un recorte antiguo de periódico con una noticia amarillenta que relataba un asesinato ocurrido en aquella misma casa décadas atrás. Un crimen violento, sin resolver, que había dejado una marca oscura en la historia del lugar. Esa revelación fue como una ráfaga de viento helado que atravesó su ser. La casa no solo guardaba secretos, sino que parecía alimentarse de ellos, respirando la violencia y el miedo del pasado. Por la noche las luces parpadeaban sin razón, los susurros se hacían más claros y la sensación de ser observada se intensificaba hasta volverse insoportable. Cada vez más cansada, la joven comenzó a experimentar pesadillas recurrentes. En sus sueños, veía figuras encapuchadas que merodeaban por los pasillos, escuchaba llantos y gritos ahogados, y sentía un frío profundo que le calaba los huesos. Al despertar, el sudor frío y el temblor eran inevitables. Pero lo peor era la creciente desconfianza hacia sí misma. Dudaba de su cordura, de su memoria, y temía que la casa estuviera jugando con su mente. Los gatos parecían los únicos capaces de percibir con claridad lo que sucedía. Una noche, uno de ellos se quedó mirando fijamente hacia una esquina oscura del salón, con el pelo erizado y las pupilas dilatadas. La joven siguió su mirada y vio, apenas perceptible, una sombra que parecía tomar forma humana, una silueta que desapareció tan rápido como apareció. Su corazón dio un vuelco y, sin pensarlo, agarró el teléfono para llamar a la pareja mayor, pero solo encontró silencio en la línea. Esa misma noche decidió instalar cámaras en algunos puntos clave de la casa, con la esperanza de capturar alguna evidencia que explicara los sucesos inexplicables. Sin embargo, al revisar las grabaciones, solo encontró imágenes estáticas, interferencias y momentos borrosos, como si algo o alguien interfiriera con la tecnología. Con el paso de los días, la joven se volvió cada vez más retraída, evitando salir incluso para ir al supermercado cercano. Sentía que la casa la tenía atrapada en un ciclo de miedo y soledad. A veces, al escuchar un crujido en el piso superior, se quedaba paralizada, sin saber si subir para comprobar o quedarse escondida en el salón. Sin embargo, la noche en que decidió enfrentarse de nuevo a la presencia que había sentido días atrás, la experiencia fue diferente. Al recorrer los pasillos con determinación, sintió una mezcla de miedo y coraje. La casa parecía respirar con ella. Los muros parecían susurrar advertencias, pero ella avanzó. En la penumbra, una figura apareció al final del corredor, alta, oscura, sin rasgos claros, pero con una energía que helaba la sangre. La joven mantuvo la mirada fija y sin apartar la vista habló con voz firme, reclamando respuestas, buscando entender qué quería esa presencia y por qué se había instalado en su refugio temporal. La sombra no respondió con palabras, pero la tensión en el aire se palpaba como una tormenta a punto de estallar. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de la joven, mientras la figura comenzó a desvanecerse lentamente, dejando un vacío y un silencio que retumbaban en sus oídos. Esa madrugada, exhausta y temblorosa, decidió que no podía quedarse más tiempo en aquel lugar que había dejado de ser un hogar para convertirse en una trampa. Mientras hacía la maleta, sentía que las paredes observaban cada movimiento, que los ecos de un pasado oscuro se aferraban a ella con fuerza invisible. La joven sabía que, aunque se marchara, algo de aquella casa la acompañaría para siempre, dejando una marca indeleble en su alma y en sus sueños. En la última noche antes de irse, la joven decidió dar un último paseo por la casa, recorriendo cada habitación con una mezcla de nostalgia y miedo. Quería despedirse de ese lugar que, pese a todo, había sido su refugio y su tormento. Mientras caminaba por el pasillo principal, un susurro tenue le rozó el oído, una voz apenas audible que parecía pronunciar su nombre. Se detuvo, conteniendo el aliento, y una vez más la figura oscura apareció frente a ella, esta vez más definida, con ojos que reflejaban una tristeza infinita. Sin miedo, la joven le habló con calma, expresando su deseo de paz y su intención de dejar atrás ese capítulo oscuro. La sombra titubeó,
como si comprendiera, y lentamente empezó a disiparse, llevándose consigo la pesada carga que había envuelto la casa durante tanto tiempo. Al amanecer, con las primeras luces filtrándose por las ventanas, la joven salió por última vez de aquella casa. En su pecho quedaba una mezcla de alivio y tristeza, pero también una renovada fuerza para enfrentar lo desconocido. Sabía que, aunque el pasado siempre deja huellas, ella había encontrado la manera de cerrar ese ciclo y recuperar su paz. A partir de ese momento, la casa de los extraños quedó atrás, pero la experiencia marcó para siempre la forma en que veía el mundo y la fragilidad entre lo visible y lo oculto. Era una madrugada cualquiera cuando él, acostumbrado a fumar marihuana en la tranquilidad de su casa, sintió la necesidad de salir por algo para picar. La idea era simple: cruzar rápidamente la calle, comprar unos bocadillos y volver a la seguridad de su hogar. La noche estaba fría, las calles semidesiertas y la luz amarilla de las farolas dibujaba sombras largas y oscuras sobre el pavimento. Al adentrarse en esa zona conocida por su alta delincuencia, una mezcla de nerviosismo y costumbre lo invadió. Había recorrido esas calles muchas veces, pero nunca a esa hora. De pronto, un grupo de hombres apareció de la nada, vestidos con ropa oscura y gorras, con una actitud que intentaba pasar desapercibida, pero que de inmediato lo hizo detenerse. Con voz firme y con una falsa autoridad, se identificaron como policías encubiertos, diciéndole que necesitaban hacerle unas preguntas. Él, desconcertado, intentó cooperar, pero la tensión creció al instante. No tardó en darse cuenta que aquello no era una operación policial legítima, sino un engaño macabro. Uno de ellos sacó una pistola, pequeña pero suficiente para encender el pánico en su pecho. La desesperación comenzó a apoderarse de él mientras trataba de pensar con rapidez, buscando una salida. El grupo lo presionaba para que entregara su dinero y pertenencias. Sus palabras eran una mezcla de amenazas veladas y órdenes directas que dejaban claro que no estaban jugando. En ese momento, entre la presión y el miedo, él ideó un acto impulsivo, una maniobra inesperada que pondría a prueba su suerte. No sabía si funcionaría, pero era la única opción que tenía para escapar de aquella pesadilla que había comenzado con la inocente intención de comprar bocadillos. El frío de la madrugada parecía intensificarse con cada segundo que pasaba, como si el aire mismo conspirara para aumentar la sensación de peligro que lo rodeaba. Sus manos comenzaron a sudar a pesar del clima, y el sonido lejano de un perro ladrando rompía el silencio tenso que se había instalado entre ellos. El grupo de hombres no le quitaba los ojos de encima. Cada uno parecía medirlo, estudiarlo como si fuera una presa acorralada. Sintió que su corazón latía con fuerza descontrolada, casi podía escucharlo retumbar en sus oídos. Intentó mantener la calma, fingiendo entender las órdenes, mientras buscaba desesperadamente una oportunidad para escapar. La pistola que uno de ellos exhibía brillaba débilmente bajo la luz parpadeante de una farola a punto de apagarse, y esa imagen quedó grabada en su mente como una amenaza palpable. Los sujetos se acercaron más, acorralándolo contra la pared de un edificio desvencijado, donde los grafitis y la suciedad parecían contar historias de violencia y abandono. La voz del líder, áspera y sin paciencia, le exigía que entregara todo lo que tenía, mientras otro más joven vigilaba la calle, atento a cualquier movimiento que pudiera interrumpir su plan. Un sudor frío recorrió su espalda cuando, al sacar la cartera para entregar el poco dinero que llevaba, sintió cómo uno de los hombres aprovechaba para registrar sus bolsillos con rapidez. El miedo se mezclaba con la rabia contenida, una sensación amarga que no le permitía pensar con claridad. En medio de esa presión insoportable, recordó que en uno de sus bolsillos llevaba un pequeño encendedor. Era una herramienta trivial para muchos, pero ahora se convirtió en su última esperanza. Con un movimiento rápido, lo tomó y fingió que lo iba a encender para alumbrar la zona, justo cuando uno de los hombres apartaba un poco la vista. En ese instante, con un impulso que no sabía de dónde había salido, empujó con fuerza al más cercano, logrando que el contacto inesperado los desorientara momentáneamente. El estrépito que provocó el choque llamó la atención de un par de perros callejeros que comenzaron a ladrar furiosos, rompiendo la atmósfera tensa y obligando a los atacantes a dudar un segundo. Aprovechando esa mínima distracción, él echó a correr sin mirar atrás, con la adrenalina recorriendo cada fibra de su cuerpo.
Sentía los pasos de sus perseguidores retumbando a poca distancia, pero la urgencia de escapar lo impulsaba a avanzar sin descanso. Las sombras y la oscuridad se mezclaban en un caos confuso, pero su mente estaba fija en una sola cosa: sobrevivir. Finalmente, tras un par de cuadras, logró perderlos en un callejón estrecho, donde un grupo de contenedores y basura servía como escudo. El resuello agitado, la ropa arrugada y los rasguños en los brazos evidenciaban la intensidad de la huida, pero el alivio apenas empezaba a instalarse. Sabía que esa noche había estado demasiado cerca del abismo. De regreso en su casa, con las manos aún temblando, se prometió que jamás volvería a salir solo de noche, menos aún por algo tan trivial como bocadillos para acompañar su hábito. La experiencia lo había marcado profundamente, despertando en él una mezcla de miedo, vulnerabilidad y una nueva conciencia sobre los riesgos que había subestimado. Los días siguientes a aquella noche fueron una mezcla de inquietud y reflexión constante. Cada vez que la oscuridad comenzaba a caer, una sensación de angustia le recorría el cuerpo, como si el peligro acechara nuevamente en cada esquina, en cada sombra. La simple idea de salir solo de noche le producía un nudo en el estómago, y en más de una ocasión se encontró mirando por la ventana con miedo, recordando la mirada fría y calculadora de aquellos hombres. Su rutina cambió radicalmente. Ya no encendía el porro con la misma tranquilidad que antes. El acto que antes le traía calma y relajación ahora estaba teñido por la sombra de aquella experiencia traumática. Se volvió más cauteloso, evitando cualquier excusa para salir a la calle cuando el sol se ocultaba. Incluso comenzó a plantearse si debía dejar ese hábito que, aunque inocuo en apariencia, había sido el detonante de su exposición a un mundo oscuro y peligroso. En las conversaciones con sus amigos evitaba hablar de lo sucedido. No quería sonar paranoico ni revivir el miedo que lo paralizó aquella madrugada. Pero en su mente, el recuerdo era constante. A veces, cuando caminaba por la ciudad durante el día, veía a esos hombres reflejados en la multitud. Rostros difusos, gestos sospechosos, esa actitud de amenaza disfrazada de normalidad. También sintió la necesidad de informarse más sobre las zonas peligrosas, las bandas que operaban en su ciudad y cómo actuar en caso de un encuentro similar. Navegando por foros en línea y, para su sorpresa, topó con referencias a la Deep Web, donde se hablaba de grupos dedicados a la extorsión y la intimidación, métodos y testimonios que coincidían con su vivencia. Eso le generó una mezcla de fascinación y terror, un mundo invisible para muchos, pero muy real para quienes lo habitan. Con el tiempo, la sensación de vulnerabilidad lo llevó a tomar precauciones nuevas. Instaló cámaras en la entrada de su casa, evitó salir solo después de cierta hora y comenzó a estudiar técnicas de defensa personal. Aunque sabía que nada podría borrar por completo aquella noche, entendió que la mejor forma de protegerse era estar alerta y preparado. Esa amenaza encubierta no solo fue una lección sobre los riesgos de su entorno, sino también una llamada de atención interna. Lo empujó a valorar su seguridad y a cuestionar sus hábitos, a reconocer que la comodidad y la rutina a veces pueden volverse trampas invisibles que te colocan en el lugar equivocado en el momento equivocado. Con el paso de las semanas, aquel hombre empezó a reconstruir su vida con una nueva perspectiva. El miedo inicial fue cediendo espacio a una determinación firme por no dejar que esa experiencia lo definiera ni lo paralizara. Se alejó poco a poco de las noches solitarias y de las calles que antes cruzaba sin pensarlo dos veces. Cambió sus hábitos, sus horarios y hasta su círculo social, buscando ambientes más seguros y compañía confiable. Aquella madrugada, marcada por la amenaza encubierta y el peligro palpable, quedó grabada en su memoria como un recordatorio constante de que la seguridad no es un lujo, sino una necesidad. Y aunque la incertidumbre y el temor quisieron apoderarse de él, supo transformar esa experiencia en una lección valiosa. Desde entonces, cada vez que piensa en salir, la prudencia se vuelve su aliada. No volvió a fumar solo en casa pensando que eso lo hacía inmune, ni a aventurarse sin precaución en calles oscuras y silenciosas. Entendió que, a veces, la oscuridad no solo está afuera, sino también en las decisiones que tomamos sin medir el riesgo. La amenaza que aquella noche se disfrazó de autoridad fue más que un peligro físico. Fue un llamado a despertar, a cambiar, a protegerse y a valorar la vida más allá de la rutina. Porque a veces solo un instante de valentía y suerte es lo que separa la tragedia de la supervivencia.
Esa noche, el aire parecía más denso, cargado con una tensión que ningún sonido lograba disipar. Dos amigos caminaban por calles casi desiertas, envueltos en la penumbra que proyectaban las farolas parpadeantes. Era tarde, demasiado tarde para estar fuera, pero la costumbre de recorrer sin prisa los llevaba a ignorar el cansancio y el silencio ominoso. Al doblar una esquina, un leve ruido les alertó. En un callejón estrecho, una figura se recostaba contra la pared, débil y cubierta de heridas. Su rostro, deformado por el dolor y la sangre seca, apenas se distinguía en la oscuridad. El joven y su amigo intercambiaron miradas inquietas, sin saber si acercarse o huir. Antes de que pudieran reaccionar, el ambiente cambió. Desde la penumbra surgieron hombres vestidos completamente de negro, moviéndose con una velocidad y sigilo que parecían imposibles. Sin mediar palabra, la pareja se vio obligada a correr, perseguidos por esas sombras que parecían disolverse en la oscuridad misma. Al encontrar un refugio momentáneo, los dos amigos intentaron buscar respuestas. Revisaron las noticias, llamaron a la policía, pero nada confirmaba la existencia del hombre herido o de aquella misteriosa persecución, como si aquella escena nunca hubiese ocurrido, como si la ciudad ocultara algo más profundo y aterrador tras su fachada habitual. El miedo se instaló con fuerza, mezclándose con la incertidumbre. ¿Era aquel callejón simplemente un lugar donde un acto de violencia había quedado impune? ¿O se trataba de algo más oscuro, una presencia que se movía entre las sombras, invisible pero vigilante? Aquella noche marcó el inicio de una pesadilla que los obligaría a cuestionar todo lo que creían conocer sobre la ciudad y sus secretos. Aquella noche parecía envolver todo en un silencio extraño, como si la ciudad contuviera el aliento, anticipando algo que estaba por ocurrir. El joven, llamado Marcos, caminaba junto a su amigo Julián por las calles vacías, con la única compañía del eco de sus pasos y el murmullo distante del tráfico que parecía apagarse poco a poco. La penumbra de las farolas irregulares arrojaba sombras alargadas que parecían jugar con la mente, haciendo que cada esquina, cada ventana, escondiera algo desconocido. Habían salido tarde, después de una reunión improvisada con otros amigos, y ahora, en ese momento, solo querían llegar a casa. Sin embargo, su camino los llevó a tomar un atajo a través de un callejón estrecho y poco transitado, uno que en el día parecía un pasaje insignificante, pero que en la noche se transformaba en un territorio hostil, casi olvidado por la ciudad. Mientras avanzaban, un ruido sordo, como un gemido ahogado, rompió el silencio. Se detuvieron, tensos, intentando localizar el origen del sonido. Desde la esquina más oscura del callejón, entre las paredes descascaradas y grafiteadas, apareció una figura que apenas podían distinguir. Era un hombre, o lo que quedaba de él, desplomado contra el muro, con la ropa rasgada y manchas de sangre que se extendían sobre el suelo. Su rostro era una masa de heridas, con rasgos desfigurados que parecían salidos de una pesadilla. Marcos sintió como un escalofrío le recorrió la espalda, y sin pensarlo se acercó lentamente con Julián siguiéndolo, la adrenalina mezclada con el miedo haciendo que cada paso se sintiera pesado. Intentaron hablar con el hombre, pero sus ojos vidriosos y la respiración entrecortada solo transmitían desesperación. De repente, un ruido detrás de ellos les heló la sangre. Un grupo de hombres vestidos completamente de negro emergía de la oscuridad del callejón, sus movimientos tan silenciosos que parecía que la sombra misma se había materializado en cuerpos humanos. Sin poder comprender qué estaba pasando, Marcos y Julián se dieron la vuelta y comenzaron a correr. El callejón, que antes parecía un pasaje común, se convirtió en una trampa donde la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Los hombres de negro lo seguían, apareciendo y desapareciendo entre las sombras, como si pudieran atravesar la negrura sin dejar rastro. La carrera fue frenética. Cada golpe de sus corazones retumbaba en sus oídos mientras esquivaban obstáculos y buscaban una salida. Finalmente, lograron salir a una calle principal, donde la luz de los faroles era más intensa y la ciudad parecía recuperar su normalidad. Pero el terror no los abandonó. Sabían que aquello no había sido un sueño ni un malentendido. Intentaron en vano encontrar alguna noticia o reporte que confirmara lo ocurrido. Revisaron portales de noticias locales, llamaron a la policía, pero ningún registro mencionaba al hombre herido ni a aquella extraña persecución.
Era como si la ciudad hubiera borrado ese fragmento de realidad, como si lo que vieron fuera un secreto oscuro que nadie debía descubrir. Con el paso de las horas, la paranoia comenzó a instalarse en sus mentes. Cada sombra en la calle, cada ruido lejano, les hacía sentir que estaban siendo vigilados, que la sombra que acechaba en el callejón no se había quedado allí, sino que los seguía a todas partes esperando el momento de volver a aparecer. El callejón oscuro no era solo un rincón olvidado, era la puerta hacia algo más profundo, un misterio oculto bajo capas de silencio y miedo, donde las sombras tenían vida propia y los secretos se enterraban para siempre. Los días siguientes fueron un tormento invisible para Marcos y Julián. La rutina diaria, que antes les resultaba familiar y hasta reconfortante, se convirtió en un laberinto de ansiedad y dudas. Cada vez que caminaban por la ciudad, las sombras parecían seguirlos con ojos invisibles. El brillo de los faroles no lograba disipar la sensación de ser vigilados. Marcos comenzó a notar pequeños detalles inquietantes. Al regresar del trabajo veía figuras fugaces en callejones apartados, llamadas sin respuesta en su teléfono y mensajes extraños con solo símbolos o números sin sentido aparecían en su pantalla. Julián, por su parte, había dejado de dormir bien, sobresaltándose con cualquier sonido inesperado. Decidieron investigar más a fondo, convencidos de que no podían dejar pasar lo que presenciaron como un simple mal sueño. Buscaron en archivos antiguos, foros clandestinos de Internet y hasta en la Deep Web, aquella parte oculta de la red donde los secretos más oscuros y prohibidos circulan sin control. En ese espacio virtual, encontraron rumores sobre una figura que algunos llamaban la sombra del callejón, un ente o grupo que operaba en las sombras de la ciudad, relacionado con desapariciones inexplicables y violencia oculta. Las descripciones eran vagas y se mezclaban con leyendas urbanas, pero coincidían con la escena que Marcos y Julián vivieron. Cuanto más profundizaban, más se daban cuenta de que lo que encontraron no era solo un caso aislado, sino parte de una red de secretos que la ciudad había enterrado por años. La línea entre lo real y lo sobrenatural comenzaba a desdibujarse, y la incertidumbre crecía, alimentando el miedo que los consumía poco a poco. El callejón oscuro no solo había sido testigo de un hombre herido y una persecución inexplicable, era la manifestación visible de algo mucho más siniestro, algo que ellos apenas empezaban a comprender. Y sin saberlo, ese encuentro había marcado un punto de no retorno en sus vidas, un vínculo que los arrastraría hacia un abismo donde las sombras no solo acechaban las calles, sino también sus mentes. La obsesión por desentrañar la verdad comenzó a dominar sus días y noches. Marcos y Julián ya no eran los mismos. La sombra del callejón parecía haberse aferrado a ellos con una tenacidad que no podían romper. Julián empezó a notar cambios en su comportamiento. Se volvió reservado, casi paranoico, revisando cada rincón antes de entrar a un lugar y evitando salir después del anochecer. Marcos, en cambio, se sumergía aún más en la Deep Web, buscando cualquier pista que les ayudara a entender lo que habían visto aquella noche. Fue en uno de esos foros oscuros donde encontraron una conversación reciente que mencionaba un grupo de hombres de negro, vinculados a una serie de desapariciones sin resolver en la ciudad. Los usuarios hablaban de un culto oculto que protegía ciertos secretos, operando en las sombras para silenciar a cualquiera que se atreviera a investigar demasiado. El miedo se mezcló con la desesperación. ¿Habían sido perseguidos porque habían visto algo que no debían? ¿Estaban en peligro? La ciudad, con todas sus luces y ruidos, parecía un laberinto donde ellos eran presa fácil de fuerzas que escapaban a toda lógica. Un día, mientras Marcos caminaba hacia su casa, sintió una presencia detrás de él. El corazón le latía con fuerza mientras aceleraba el paso, pero el sonido de pasos igualando su ritmo lo paralizó por un instante. Se volvió con cautela y, entre las sombras, vislumbró una silueta vestida de negro, que desapareció tan rápido como había aparecido. La paranoia se hizo tangible. Ambos entendieron que la sombra que acechaba en el callejón los había encontrado y que no estaba dispuesta a dejarlos ir tan fácilmente. La línea entre la realidad y el terror se difuminaba cada vez más, y ellos debían decidir hasta dónde estaban dispuestos a llegar para encontrar respuestas o huir de ese oscuro secreto que la ciudad guardaba. La noche en que todo se tornó irreversible, Marcos y Julián decidieron confrontar la verdad.
Regresaron al callejón oscuro, armados solo con linternas y la determinación de acabar con el miedo que los consumía. Pero al entrar, el aire se volvió más frío, denso, y la oscuridad parecía envolverlos con una fuerza palpable. Del fondo del callejón emergieron los hombres de negro, sus rostros ocultos, sus movimientos silenciosos pero amenazantes. Sin embargo, esta vez no huyeron. Marcos y Julián, temblando pero firmes, exigieron respuestas, aunque sabían que enfrentaban algo que iba más allá de lo comprensible. Entonces, entre sombras y susurros, una figura se materializó. Era el hombre herido, pero ahora su rostro mostraba una calma inquietante, casi sobrenatural. Con voz grave y pausada, les habló de secretos enterrados bajo la ciudad, de pactos oscuros y de la necesidad de proteger ese equilibrio oculto. Les ofreció una elección: olvidar lo que habían visto y seguir con sus vidas, o unirse a la lucha silenciosa contra las sombras que amenazaban la ciudad. Marcos y Julián, agotados y asustados, optaron por la primera opción, conscientes de que el olvido sería un peso que llevarían para siempre. Cuando salieron del callejón, la ciudad volvió a su apariencia normal, pero ellos sabían que nada sería igual. La sombra que acechaba en la ciudad había dejado una marca indeleble en sus almas, un recordatorio de que en la oscuridad siempre hay secretos que es mejor no revelar. Desde entonces, cada vez que pasan por ese callejón, un escalofrío los recorre, y aunque la sombra parezca haberse desvanecido, saben que sigue allí, vigilando, esperando. Después de un largo día de trabajo que se extendió hasta bien entrada la noche de Navidad, el hombre, agotado y con hambre, buscaba algo simple para cenar. Llegó al Burger King más cercano, solo para encontrarlo cerrado y sin servicio. Decidió acercarse a pie, con la esperanza de encontrar a alguien que le ayudara o al menos la posibilidad de comprar algo, pero fue rechazado con indiferencia por el guardia de seguridad. Mientras contemplaba la desolación de la calle y el frío que calaba en sus huesos, apareció una mujer mayor, vestida con un abrigo viejo y raído, que con voz dulce y aparentemente amable le ofreció ayuda. Sin muchas opciones, aceptó su invitación para subirse a su coche y esperar juntos mientras intentaba encontrar alguna solución para la cena. El interior del vehículo estaba impregnado de un olor extraño, mezcla de humedad y algo indefinible que ponía nervioso al hombre. La mujer encendió la radio, pero solo salía estática, y aunque trataba de mantener una conversación ligera, había algo en su mirada que no terminaba de encajar, una especie de brillo frío que contrastaba con su apariencia frágil. A medida que avanzaban, el recorrido comenzó a desviarse de la ruta que el hombre conocía. Al principio pensó que era solo para evitar calles bloqueadas o atascos, pero pronto se dio cuenta de que estaban adentrándose en zonas oscuras y alejadas, donde las luces de las casas se volvían escasas y la sensación de inseguridad aumentaba. La mujer, con una sonrisa enigmática, empezó a hacerle preguntas personales. Incluso llegó a hacerle propuestas sospechosas que lo pusieron en alerta. La tensión se volvió palpable y la sensación de que estaba atrapado dentro de ese coche crecía con cada kilómetro recorrido. En un impulso desesperado, cuando el coche tomó una curva brusca, el hombre encontró el momento para saltar por la ventanilla, cayendo sobre el suelo frío y duro. Corrió sin mirar atrás, adentrándose en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí no solo el vehículo, sino también un miedo profundo y la inquietante duda de cuántas otras personas habrían sido atrapadas por aquella mujer del abrigo viejo. La oscuridad de la noche se extendía como un manto pesado, mientras él corría sin rumbo fijo, con el corazón latiendo desbocado y las piernas ardiendo de esfuerzo. No podía permitirse voltear atrás. La imagen de aquella mujer, con su sonrisa helada y los ojos que parecían ocultar un secreto terrible, lo perseguía como una sombra que se negaba a desaparecer. Las luces parpadeantes de las casas lejanas apenas alcanzaban a iluminar su camino, y la brisa fría de diciembre le mordía la piel, haciendo que el frío del abrigo fuera insuficiente para protegerlo. Finalmente, llegó a una calle más transitada y logró detenerse en la puerta de una pequeña tienda abierta, con la esperanza de encontrar ayuda. Pero el lugar estaba desierto y la puerta cerrada con llave. Su mente comenzó a buscar una explicación racional a lo ocurrido. Tal vez la mujer solo estaba perdida o deseaba compañía en esa noche solitaria.
Sin embargo, un instinto primitivo le decía que había algo mucho más oscuro en esa historia. Mientras trataba de calmar su respiración y pensar en su siguiente paso, su teléfono vibró con un mensaje desconocido. Lo sacó con manos temblorosas y leyó unas pocas palabras que helaron su sangre. No creas que te has salvado. La pantalla se volvió negra y con ella, el leve sentimiento de seguridad que le quedaba se desvaneció. A partir de ese momento, las noches siguientes se convirtieron en un infierno. Cada sombra, cada sonido fuera de lugar, lo hacían saltar de miedo. Instaló cámaras en su casa, cambió sus rutas al trabajo y evitaba salir solo después del anochecer. Pero la sensación de ser vigilado nunca lo abandonó. En más de una ocasión, creyó ver aquella figura encorvada con el abrigo viejo observándolo desde la distancia, difuminada entre las sombras. En sus pesquisas, comenzó a investigar en foros oscuros y rincones olvidados de la Deep Web, donde usuarios compartían relatos de encuentros con una mujer misteriosa que aparecía en noches frías, ofreciendo ayuda a quienes parecían vulnerables. Decían que su presencia siempre terminaba en desapariciones o tragedias inexplicables. Algunos hablaban de un vehículo oscuro que circulaba sin rumbo fijo, recogiendo a sus víctimas para nunca volver a ser vistas. Cuanto más profundizaba, más convencido estaba de que no se trataba de una casualidad, ni de una simple mujer mayor con buenas intenciones. Era como si esa figura fuera un espectro moderno, adaptado a los tiempos, utilizando la soledad y la confianza para atraer a quienes menos sospechaban. Su vida se convirtió en una búsqueda obsesiva de respuestas, tratando de encontrar la verdad tras el abrigo viejo y la mujer que lo había acechado aquella Nochebuena. Pero en cada esquina, en cada historia, en cada mensaje cifrado en la Deep Web, sentía que se adentraba más en un laberinto del que podría no salir jamás. Esa noche, tras semanas de paranoia y desgaste, decidió enfrentar su miedo. Recorrió nuevamente las calles donde todo había comenzado, armado con una pequeña cámara y el valor que le quedaba. Esperó en silencio, bajo la fría lluvia, hasta que una figura familiar emergió de la sombra. La mujer del abrigo viejo, con esa sonrisa inquietante que nunca olvidaría. Cuando ella se acercó, esta vez no huyó. En cambio, le habló con una voz que parecía susurrar secretos del más allá, revelando que no era una simple persona, sino una presencia que se alimentaba de la soledad y el miedo en noches como aquella, atrapando almas perdidas para perpetuar su existencia. El hombre, con un último esfuerzo, encendió la cámara y grabó su confesión, esperando exponer la verdad para que nadie más cayera en su trampa. Pero justo cuando pensaba que había ganado, la mujer desapareció en un destello de oscuridad, dejando tras de sí un vacío que llenó el aire con un frío aterrador. Al día siguiente, su grabación fue encontrada por las autoridades, pero al revisarla, solo aparecía estática y ruido blanco, como si la presencia hubiera borrado toda evidencia. Él, marcado para siempre por aquella noche, comprendió que algunas sombras no pueden ser derrotadas, y que la mujer del abrigo viejo sigue vagando, esperando a la próxima víctima en la fría soledad de la Nochebuena. La noche había caído por completo cuando ella, cansada pero decidida a terminar el trabajo pendiente, se quedó en el edificio mucho después de que la mayoría de sus compañeros hubieran partido. El silencio envolvía cada pasillo, roto solo por el eco distante de sus propios pasos sobre el frío piso de mármol. Pero esa tranquilidad se tornó rápidamente inquietante cuando comenzó a notar la presencia de alguien más. Una figura sombría que parecía deslizarse entre las sombras, siempre justo fuera de su campo visual. Al principio pensó que era su imaginación, quizás la fatiga jugando trucos a su mente. Sin embargo, la sensación de ser observada crecía con cada minuto. Los sonidos sutiles de pasos que no correspondían a los suyos, el roce de una puerta cerrándose con suavidad, y esa inexplicable sensación de que alguien la seguía a distancia, comenzaron a hacerla estremecer. Mientras avanzaba hacia el ascensor para bajar y abandonar el lugar, sintió cómo el aire se volvía más denso y cómo la figura se acercaba más. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, ahí estaba él. Un hombre con una mirada penetrante y movimientos desordenados, como si estuviera fuera de lugar en aquel entorno. Sin mediar palabra, él entró tras ella, y el ascensor comenzó a descender lentamente, atrapándola en ese pequeño espacio con él. La tensión subía al máximo, y aunque su corazón latía con fuerza,
ella mantuvo la calma suficiente para buscar una oportunidad. Al llegar a un piso intermedio, con rapidez y determinación, logró salir del ascensor y refugiarse en una oficina cercana. Cerró la puerta con llave, apoyándose contra ella, tratando de controlar la respiración agitada y el miedo que la invadía. Desde la seguridad relativa de aquel espacio, llamó a la policía, narrando con voz temblorosa lo que estaba sucediendo. Cada instante parecía eterno mientras esperaba ayuda, consciente de que el hombre extraño podría estar merodeando por los pasillos, acechándola aún en la penumbra. Cuando por fin los oficiales llegaron, el alivio fue inmediato, pero la sensación de vulnerabilidad persistió. Nadie podía responder a las preguntas que rondaban su mente. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué buscaba realmente? ¿Cómo logró entrar sin ser detectado? La experiencia dejó una marca indeleble en ella, un recordatorio de que a veces el peligro no está en las sombras lejanas, sino muy cerca, silencioso y atento a cada movimiento. Después de aquella noche, la vida cotidiana de ella cambió de manera sutil pero profunda. Aunque el edificio seguía siendo el mismo lugar de trabajo, cada rincón adquirió un nuevo significado cargado de alerta y desconfianza. Volver a pisar esos pasillos le provocaba una mezcla de nerviosismo y ansiedad que no desaparecía, a pesar de la seguridad reforzada que la empresa implementó después del incidente. Comenzó a revisar con detalle las cámaras de seguridad, preguntándose cómo ese hombre pudo haberse movido sin ser detectado, y por qué nadie había escuchado o visto algo antes. Sus colegas evitaban hablar del tema, como si compartir el miedo fuera dar poder a esa sombra que la había perseguido. Pero para ella, el temor era real y constante. Las horas de la noche se convirtieron en un tiempo de tensión, y cualquier ruido inesperado la hacía mirar hacia atrás con el corazón en la garganta. La sensación de ser vigilada no desapareció del todo. En ocasiones, al salir del trabajo o caminar por la calle, sentía que alguien la seguía a distancia, o que una mirada invisible pesaba sobre ella. Estas experiencias le hicieron cuestionar su privacidad y seguridad personal, y la llevaron a tomar precauciones que antes no consideraba. Cambió sus rutas, evitaba horarios nocturnos y revisaba su entorno con cuidado. Además, comenzó a investigar por su cuenta, buscando información sobre intrusos o acosadores en edificios similares, y poco a poco descubrió historias parecidas, relatos de personas perseguidas en lugares donde deberían estar seguras. Encontró referencias a métodos de acceso no autorizados y a la dificultad que tienen las autoridades para prevenir este tipo de amenazas silenciosas. Pese al miedo y a la incertidumbre, también surgió en ella una determinación renovada. No quería que aquella experiencia la paralizara ni definiera su vida. Así, poco a poco empezó a recuperar confianza, aprendiendo a estar alerta sin dejar que el terror la dominara, aunque sabía que la sombra de aquella noche permanecería con ella, como un recordatorio de que el peligro puede acechar en la oscuridad, incluso cuando menos lo esperas. Con el tiempo, su rutina se volvió una mezcla de cautela y resiliencia. Empezó a instalar cámaras personales en su oficina, pequeñas y discretas, para tener pruebas de cualquier movimiento sospechoso. También cambió sus hábitos. Evitaba trabajar sola hasta tarde, y prefería que algún compañero la acompañara cuando tenía que quedarse después del horario habitual. Sin embargo, no todo era simple prevención. En las noches más oscuras, cuando la soledad del edificio parecía más intensa, las sombras de aquella experiencia regresaban con fuerza. Recordaba con detalle la mirada errática del hombre, sus pasos que parecían acercarse desde la nada, y la sensación paralizante en el ascensor. A pesar de saber que estaba segura ahora, ese miedo se anidaba en su mente, recordándole que la vulnerabilidad puede presentarse en cualquier momento. Su vida social también se vio afectada. Empezó a desconfiar de las personas que antes consideraba inocuas, y se volvió más reservada con sus movimientos y planes. Incluso evitaba contar con lujo de detalles dónde trabajaba o a qué hora salía, temerosa de que alguien pudiera estar escuchando o vigilándola. Pero con el tiempo también encontró apoyo en quienes la rodeaban. Compartir su experiencia con amigos cercanos le permitió liberar algo de la carga emocional que había acumulado. Encontró en ellos una red que le ayudó a reconstruir la sensación de seguridad y a recuperar confianza en su entorno. A pesar de que las preguntas sin respuesta seguían ahí, ¿qué quería realmente aquel hombre? ¿Qué buscaba? Ella decidió no permitir que el miedo gobernara su vida.
Aprendió a convivir con esa incertidumbre, a estar alerta pero sin dejar que la sombra del acecho silencioso la consumiera por completo. Después de muchas noches de insomnio y ansiedad, la llegada de la policía y el refuerzo en la seguridad del edificio no lograron borrar por completo el miedo que la había marcado. Sin embargo, ella encontró la fuerza para seguir adelante. Comprendió que el peligro, aunque silencioso y cercano, no podía controlar su vida ni definir quién era. Decidió transformar esa experiencia en una advertencia para otros, compartiendo su historia para crear conciencia sobre la vulnerabilidad en espacios que consideramos seguros. Así, con valentía, comenzó a recuperar su vida, aprendiendo que el verdadero poder reside en enfrentar el miedo y no dejar que la oscuridad silenciosa nos paralice.